¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Qué día, ¿no? Qué día tan esperado. Bueno, siempre hablamos del 5 de septiembre. Bueno, hoy es el 5 de septiembre, entonces hay tanto que hablar. Claro, por lo pronto, el presidente de la República se juntó con el presidente de la Cámara de Diputados y del Senado y anunciaron que esta semana convocarán a todos los partidos políticos y escucharán a los movimientos sociales para analizar la forma de buscar un acuerdo en materia constitucional. Eso es lo que viene. En ese contexto, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, entregó detalles del itinerario. El miércoles se reunirán con diversos actores políticos y sociales para tener a la brevedad de un acuerdo y una hoja de ruta clara. Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, enfatizó en que este debe ser un acuerdo transversal por la reunificación de Chile, que implica eso, señalando además que no hay que dejar espacio alguno a vacíos que puedan redundar en una nueva crisis. Tras el triunfo del rechazo, el presidente Gabriel Boric encabezó un comité político. Eso no es normal, o sea, no es habitual. Realmente el comité político, el presidente no está. Es el comité político de los partidos, pero ahora estaba encabezado por el propio presidente. Estaban los partidos oficialistas. ¿Qué hicieron? Analizaron la situación y el camino a seguir. Al término de este encuentro, la ministra vocera, Camila Vallejo, descartó que el resultado del plebiscito obligue a modificar el programa de gobierno. Una cosa es lo que dice el gobierno, otra es lo que dice la realidad política y las necesidades de avanzar. Nadie puede a estas alturas saber qué va a pasar. Esa es la verdadera situación política del momento. Las negociaciones dirán por dónde irán las nuevas rutas. Vamos a la mesa de conversación. Y ya está con nosotros uno de los analistas que afortunadamente tenemos con frecuencia aquí, porque ha estado en el mundo de la política, no la ve solamente desde la academia o de la teoría, sino que ha estado en la práctica mucho tiempo. Pepe Out, buenas noches, gracias por venir. Como los directores técnicos que fueron jugadores, dices tú. Pero no está claro cuáles son mejores. Hay buenos que no fueron nunca jugadores. Son pocos eso. Sí, pero hay otros que fueron jugadores mediocres. Y son muy buenos entrenadores. Y viceversa. No está todo buenos claro. Jugadores que son muy malos entrenadores. Exactamente. Y Pelé, por ejemplo, no fue bueno. Maradona no fue bueno. En fin, ya se sabe. No sé de cuál es Pepe Out, pero como analista, esta vez además anduvo fino porque tú tenías certezas bastante claras de que ganaba el rechazo. ¿Sabías que por tanta diferencia lo viste venir? No. Lo que sí vi venir es que tanto mayor era la participación, más amplia iba a ser la ventaja. Tú sabes que ahí había una discusión muy intensa respecto a quién favorecía la participación, por ende a quién favorecía el voto obligatorio. Para mí era inequívoco. Si participaban más, y por lo tanto cuando empecé a ver los números de participación, me preparé para un resultado más amplio de lo previsto. 2 de 3 de los nuevos votantes votaron rechazo, ¿eso es así? Yo creo que más que eso. Más Debe haber sido 70-30 en ese electorado nuevo. Que fue fundamentalmente, tú sabes que fue fundamentalmente popular, porque la tasa de participación habitual era mucho mayor en el voto voluntario en las comunas de clase acomodada. Claro, mucho menor en las comunas vulnerables. Y hoy día ocurrió lo contrario, porque la sensibilidad a la multa es mayor, obviamente, en quien tiene menor poder adquisitivo. Y en consecuencia es incluso, o sea, se pulverizó el sesgo social en la participación. Y también se pulverizó el sesgo etario, porque estaban participando mucho más los jóvenes que los adultos mayores y hoy día participaron prácticamente por igual. Por igual. Y llegó para quedar, volvió para quedarse el voto obligatorio. En rigor no volvió, Matías, porque nunca hubo voto obligatorio en Chile. Bueno, había otro que era obligatorio para quien voluntariamente decidía inscribirse. La verdadera obligatoriedad hoy día es que todo mayor de 18 años está obligado a concurrir a votar. Como pagar impuestos. Y por eso te digo que por primera vez. Lo más parecido a esto ocurrió en 1988 en el plebiscito, porque todos nos inscribimos.
pero lo hicimos voluntariamente. Sí, claro, me acuerdo ¿Ah? en los días que fuimos, ¿no? Prácticamente toda la población mayor de 18 años estaba inscrita y por lo tanto votar era obligatorio. ¿Se hace políticamente viable siquiera discutir a estas alturas volver al voto voluntario? Lo que pasa es que, ¿Va a pasar, tú crees? lo que pasa es que hay que aprobar el voto Obligatorio. Porque fue por esta vez. Primero porque fue rechazado, claro, porque estaba aprobado solo por esta vez. La propuesta de la convención traía voto obligatorio, como fue rechazado. No está vigente el voto obligatorio. Nosotros lo aprobamos en la Cámara y está en trámite. Ya, pero El gobierno tendría que ponerle urgencia. ¿Cómo lo ves Yo creo que políticamente? sería difícil políticamente Negarse, ¿no? que una fuerza, un sector político determinado haga cálculo cuando fortalece tanto la democracia el hecho de que participen 13 millones de personas en lugar de las 6 millones de personas que eligieron a los convencionales. Piensa tú, 6,1 millón de personas votó en la elección de convencionales que produjeron el texto que luego fue rechazado por 7.880.000. Pepe Out, ¿cómo te explicas tú? Voy a nombrar dos casos, puede haber más, pero dos casos que en Petorca, ¿no es cierto?, que es el caso emblemático del problema del agua, sabemos o suponemos, no sabemos si iba a ser buena o no, pero había una intención de solucionar el problema del agua. Y en Petorca, sin embargo, gana el rechazo. De hecho, ¿y por qué crees tú que en la Araucanía, donde el tema de Mapuche o la violencia más bien es acuciante día a día, también gana y por lejos el rechazo? ¿Qué pasó ahí? Son dos respuestas distintas, pero que, diría yo, forman parte del mismo problema, que es el verdadero abismo entre las prioridades, el conocimiento y la propuesta de la nueva élite progresista y el pueblo. ¿Le estás diciendo que no tienen calle? Le estoy diciendo que en algunas ocasiones no conocen la realidad y por lo tanto la tienen dibujada de una manera distinta a como... Eso, Mira, pero es piensa que lo tú los siguiente. conoces, ¿de dónde la tienen dibujada? ¿Mucho posgrado, mucho...? Bueno, no es casual, Matías. Porque hay gente muy preparada. Es bien paradójico que, habiendo ganado solo en 8 comunas de Chile, Ñuñoa esté dentro de ellas. New York. New York. Y que se gane en New York y se pierda en La Pintana. Que se gane en New York y se pierda en Diego de Almagro, comuna de izquierda, se pierda en Montepatria, comuna que tiene 75% de voto izquierda toda la vida y hoy día pierde. ¿Por qué? Tú preguntabas lo del agua. Lo de la propuesta que hicieron respecto del agua hizo estragos en el mundo rural, Matías. Estragos. 5 años nos demoramos para reformar el Código de Agua. Creo que te quedas corto, creo que fueron 10. 10 años, bueno, 5 míos por lo menos. Ah, de ya. mi esfuerzo. Si no me equivoco, 11. Puede ser. El Código de Agua que puede acaba de ser. salir. Efectivamente. Y acababa de salir aprobado prácticamente por unanimidad. Claro. Y por lo tanto, teníamos resuelto el problema del agua. Y hacen algo que fue yo creo que fue la razón del abrumador triunfo del rechazo en los campos de Chile. Ñuble. Separar la tierra del agua para el pequeño campesino es un crimen, porque significa que no podía legarle la tierra a su hijo junto al derecho de agua. O vender la tierra junto al derecho de agua. ¿Y qué es la tierra sin el riego? Tierra nomás. Bueno, Y no algo cultivable. Ese tipo de desconocimiento de la realidad. Y respecto de los mapuches, ya la encuesta del Centro de Estudios Públicos sobre la población mapuche había mostrado Mucho más. el lugar que tenía la plurinacionalidad en las prioridades de la gente. De la gente de allá. La mayor parte del pueblo mapuche se reconoce al mismo tiempo chileno que mapuche. Otros se reconocen primero chileno y luego mapuche. Otros primero mapuche y luego chileno. Pero los menos se identifican solo como mapuche. Y los menos, una porción muy pequeña, señalaba la plurinacionalidad como prioridad. Mira, en el fondo lo que pasó, creo yo, es la respuesta del pueblo de izquierda, pueblo de centro y pueblo de derecha, transversal, porque esto ocurre en comunas con resultados de izquierda altísimos y en comunas con resultados de derecha altísimos es lo mismo. ¿Por qué en Lumaco
Tú conoces Lumaco, donde está Capitán Sí, sí, Pastel, sí, claro. Pichirropulli. Maravillosa O zona. sea, bueno, eso tiene 70% de población mapuche. El resto son italianos. Tú sabes, Sí, ahí hay sí. una colonia italiana Claro. muy interesante. En Capitán Pastene. Efectivamente, en Capitán Pastene. Bueno, 82% el rechazo. Pues. Impresionante. En Coyipulli, donde yo viví 6 meses de mi vida, 80% el ¿Y rechazo. por qué? En Ercilla, donde está Temucuicui, Claro. 72% el rechazo. Y Pepe, ¿por qué? Porque la solución que daba no era la que ellos buscaban. Exactamente. ¿Les resulta ajena? Porque les resulta ajena la idea de reconstruirse como nación diferenciada de la nación chilena. ¿Ah? Carlos Peña, Por supuesto se reconocen como pueblo, por supuesto quieren igualdad de trato, por supuesto quieren terminar con todas las discriminaciones, por supuesto quieren dejar de ser la región más pobre de Chile, porque no puede ser casual que la región más pobre de Chile sea la región que tiene mayor población, porcentaje de población mapuche. Pero no quieren separarse de Chile. Carlos Peña hablaba esta mañana que me tocó entrevistarlo en la radio también sobre una falta de conocimiento de esta nueva élite, este mundo progresista más joven, esta nueva generación, y hace varias explicaciones. Una de ellas es que no han entendido del todo el modo que quieren vivir los chilenos y donde el consumo ocupa un espacio importante de sus preferencias. El modo de vivir en consumo, los teléfonos, las zapatillas, tener un auto La humilde. propuesta era contracultural, si tú Ir a recitales que las entradas todos sabemos lo que valen y se llenan los estadios, y no se llena solamente con gente rica, se llena con gente que hace un esfuerzo enorme y lo pagan 10 cuotas, pero va a haber eso. Y que no leyeron bien eso. Y por otra parte, que esto es interesante, que este grupo o esta élite que armó esto ve siempre a la sociedad chilena entre abusados y abusadores, y que no necesariamente los chilenos lo ven así. Bueno, por momentos la sociedad aparece así, pero esa es una sola dimensión. Mira, el error normalmente de la política es entender, es simplificar la vida. Eso es ¿Ah? súper simplificación. Es simplificar la vida. Nos pasó a nosotros con el gobierno de Bachelet y nuestra reforma educacional, por ejemplo. Yo rebotaba en Maipú cuando iba a las escuelas a defender, después de que Chile había marchado por el fin al lucro, la señora me decía, pero don Pepe, si yo dejo de pagar las 30 lucas que pago, El copago. va a entrar los niños del campamento vecino que andan con cortapluma. Y claro, siempre hay alguien más pobre que uno. Y la voluntad de diferenciación social es una voluntad muy profunda en la sociedad chilena. Y el que ha salido del barro, lo único que no quiere hacer es que lo devuelvan al barro. La peor frase desde el punto de vista político fue aquella de los patines, De Nicolás ¿te acuerdas Ismael. tú? ¿Ah? Que significó, mira, cuando uno hace reformas, uno tiene que conversar con esas reformas tienen que conversar con el sentido común dominante. Si no, rebotan. También en temas, uno lo mira ex post, en tema previsional, estos grupos nunca plantearon el problema previsional, plantearon el tema de las AFP, que no es exactamente lo mismo, pues. Es parte componente, es parte importante, las AFP tienen un montón de responsabilidades que decirte, pero el problema de fondo son la calidad de las pensiones. Y a propósito de las simplificaciones, Carlos Peña decía lo mismo, simplificar y quedarse en ese discurso y no salir al tema, ¿cómo solucionamos las pensiones? Si es con un poco de AFP, con nada de AFP, con un poco más, con un poco menos, con mixto, con aquí o allá, sino que quedarse en el eslogan. ¿Tú crees que eso es parte? Bueno, tiene mucho de eso, pero yo creo que lo fundamental, fíjate, es que la convención creyó que la mayoría que se producía dentro de esas 4 paredes, síndrome de internado, era la mayoría social. Y no era la mayoría social. Y fue tan evidente que no era la mayoría social en la elección de noviembre, del 21 de noviembre, que debió haber sido un campanazo de alerta. La primera vuelta fue Ya en la eso, ¿no? primera vuelta y las parlamentarias se vio que la correlación que había dentro de la convención no era. Había sido una correlación provisoria. Porque ahí recordemos que ganó Kast esa primera vuelta. Sí, claro, y los dos sumados, y el casi sí se sumaron 40%. Y el Parlamento quedó
quedó empatado. Claro. Y en la convención, en cambio, la derecha tenía el 18% y había sacado 20,6% de los votos. ¿Te fijas? Entonces, claro, yo creo que la convención siguió pensando en la propuesta para ese Chile circunstancial de diciembre del 2019 o de mayo 2020 y no para el Chile actual. Yo tuve la esperanza de que el resultado parlamentario y presidencial los iba a remecer y que les iba a mostrar que si seguían por esa senda de disociarse tanto del sentido común mayoritario, había riesgo de perder. ¿Es una derrota cultural para esta nueva generación, para el grupo etario, sociocultural, el grupo del Frente Amplio, por poner un nombre que todos identifiquemos? Bueno, las derrotas son siempre provisorias. Que siempre hay una segunda y una tercera oportunidad. Las derrotas culturales son distintas a las derrotas políticas. Es cierto. Esta derrota, yo creo que primero es la primera derrota. Piensa tú que Gabriel Boric inició su carrera ganándole de manera sorpresiva a Camila Vallejo el 2011 la presidencia de la FECH, que luego ganándole a la derecha unida con 2 candidatos para elegirse diputado en la Patagonia, en Magallanes. Luego presentaron una lista y una candidatura presidencial que estuvo a punto desde la nada de pasar a segunda vuelta el 2017 y eligieron 20 diputados, que luego fue invitado como telonero a una primaria por la estrella del momento y terminó ganándole, humillándolo incluso en el resultado, y que luego termina elegido presidente. Ahora, yo tuiteé hace más de un mes que las derrotas son muy importantes en el aprendizaje de los líderes políticos. Y ahí es cuando se ve la grandeza de los liderazgos políticos. Como no me queda más tiempo y tenía varios temas, voy a elegir uno más y que me perdone, señor director. Un segundito. Cambio de gabinete mañana. ¿Qué esperarías tú como hombre experimentado en la política que ocurra? Porque le queda mucho a este gobierno, mucho tiempo. Y tiene, me imagino, que cambiar de rumbo, si no presenta no haría cambios. Yo esperaría que hubiera un cambio de eje dominante en la configuración del gabinete. Para decírtelo en simple, yo esperaría que el gabinete se pusiera de nuevo en modo segunda vuelta. Es decir, en modo construcción de mayoría, en modo convocatoria a unidad nacional, en modo construcción de consenso. ¿Tú puedes estar dentro de ese plan? No, de ninguna manera. Yo ya me retiré. Está bien. Yo ya di, como se dice. Yo ya di. Cumplo con preguntar porque sorpresas da la vida y la vida da sorpresas. Pepe out. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Que te vaya muy bien.